A partir de hoy vamos a hacer en América Noticias una especie de consultorio con especialistas para que, según el día, vamos a traer a alguien acá que pueda contestar tus preguntas en directo, ya que nosotros no podemos saber de todo. Algunas poquitas cosas podemos ayudar, pero no podemos ayudar en todo. Así que escríbanos a @AmericaNoticias. Hoy vamos a disponer de un especialista para lo que está pasando con el trabajo. Se está agravando la crisis laboral. Les voy a dar algunos indicios nomás. Recuerden que hace un par de semanas el presidente Alberto Fernández, cuando se conocieron los 14.500 despidos de la empresa Techint, dijo que eran miserables, que tenían que acostumbrarse a ganar un poco menos. Hubo toda una polémica política en torno de esto. Bueno, ayer, calladito, casi sin discusión, en el Ministerio de Trabajo, la empresa Techint y el sindicato de la UOCRA acordaron desvincular efectivamente esas 14.500 personas con algún grado de indemnización, pero los despidos se confirmaron. 1.450. Pese a que están prohibidos los despidos, estos despidos se efectivizaron. Hubo acuerdo, empresa-sindicato, y lo único que hubo de parte de la empresa, atención, es una promesa verbal, no firmada, de que en algún momento, si se volvían las obras, los volvían a contratar a los 1.450 despedidos. Insisto, para que vean el nivel de gravedad que hay en algunos sectores con lo que está pasando. Si empresas como Techint no están aguantando a la gente, imagínense lo que puede estar pasando en empresas que ya venían de crisis en crisis por el gobierno de Macri y la recesión. Presten atención a esto. Cadenas de comida rápida. No estamos hablando de la hamburguesería de la esquina, estamos hablando de McDonald's, Starbucks, Mostaza, Wendy's. Les pagaron la mitad del sueldo, 50% del sueldo. Cadenas de comida rápida internacionales, 50% del sueldo del mes de marzo. Esto es lo que cobraron. Cementeras, les pagaron solamente el 70% del sueldo. Y hay cantidad de empresas, no los voy a aburrir con el detalle, que ¿qué hacen? No pagan el presentismo. Pero entonces los trabajadores dicen, ¿cómo es esto? Está contemplado en la ley que uno se tiene que quedar en la casa, no tiene obligación de ir a trabajar, tiene que quedarse en cuarentena, con la cuarentena está colaborando, no hay tutía, te cortan el presentismo igual. Esto es lo otro que está pasando con infinidad de empresas. Por supuesto queda a criterio de cada empresa lo que van haciendo, pero lo que nos va llegando a nuestras redes sociales son consultas por esto. Matías Cremonte es abogado laboralista, está con nosotros, muchas gracias por venir. A ver, de repente voy a cobrar, tengo la mitad del sueldo, ¿qué hago? Bueno, saber ante todo que es ilegal, ¿no? A veces no alcanza con eso, es cierto, pero el decreto que prohibió los despidos también prohibió las suspensiones por causa de fuerza mayor, que sería lo único que habilitaría entonces algún tipo de descuento salarial, y eso está absolutamente prohibido. Todos los ejemplos que recién mencionaban ahí son ilegales porque ni siquiera hubo, o sea, son igual, si esto hubiera ocurrido en otro contexto, no en esta emergencia sanitaria, no en esta situación de aislamiento obligatorio, también hubieran sido ilegales. Porque solo se permiten algún tipo de descuento cuando hay un acuerdo con el sindicato y cuando el Ministerio de Trabajo, es decir, el Estado, homologa ese acuerdo, hace un control de legalidad. Ahí te detengo y te digo, te canto truco. Mira, dicen las empresas que la ley autoriza, me tomé el trabajo de anotarlo, pagos parciales en función de las horas trabajadas. No es cierto. Al contrario, el decreto que dispuso el aislamiento taxativamente dispone que no debe haber ningún tipo de descuento en las remuneraciones de los trabajadores. Y la reglamentación del Ministerio de Trabajo también muy claramente dice que se deben considerar días normales. ¿Y qué puede hacer el trabajador que recibió ese descuento? Bueno, primero tiene que tener claro que es un descuento ilegal, tiene el derecho a cobrar lo mismo que cobraba de manera normal y habitual. Es parte fundamental de la estrategia sanitaria del aislamiento. O sea, no hay, me pongo en el lugar de ese trabajador que llama, se queja, furioso, porque no le alcanza la plata, pero le dicen, mira, querido, estamos en una pandemia, esto le pasa a todo el mundo, no es Argentina, es esto cerrar y te quedas sin trabajo, es esto despidos. Eso no está en, digamos, la voluntad no es ni del empleador decidirlo unilateralmente, ni mucho menos del trabajador, que poco puede ser frente al empresario, que es dueño de una empresa y él es solo dueño de su posibilidad de trabajar, tampoco está en él aceptar. Hay un principio fundamental del derecho del trabajo que es el de irrenunciabilidad, entendiendo que hay una parte fuerte en el contrato de trabajo y otra débil, es el Estado el que interviene diciendo no, a esto no se puede renunciar ni aunque renuncie voluntariamente el trabajador. ¿Pero qué haces ahora? Vas al Ministerio de Trabajo y me imagino que golpeas la puerta sin sentido. El Ministerio de Trabajo es la cartera del Estado nacional
que tiene en este momento la facultad más importante de decirle a los empresarios que no pueden seguir incumpliendo con estas medidas, no puede permitir que se pague la mitad del salario, no puede permitir que empresas, cuento un ejemplo muy claro del día de hoy, la empresa Danica, una empresa alimenticia que está exceptuada, desde luego tiene que trabajar, despidió a 5 trabajadores que simplemente exigieron trabajar en condiciones de salud. Y como el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decretó la conciliación obligatoria, es decir, tenían que volver a trabajar esos trabajadores, cerró, hizo un lockout patronal. ¿Cerró qué? Danica cerró la empresa fábrica y dijo no trabajo más. Y ahí el Estado tiene que claramente intervenir y decir, tiene que trabajar porque produce alimentos. Espero que, Chito, que vamos a empezar a contestar las preguntas que nos van llegando a nuestro Twitter, @AmericaNoticias. ¿Qué sucederá con las empresas textiles? Si son 100 personas, se abren. Bueno, esto tiene que ver más con lo que se está discutiendo justamente en Olivos. ¿Qué ramas industriales van a abrir y en qué condiciones? Por lo pronto te puedo adelantar que una de las cosas que se están discutiendo es que las empresas puedan volver a trabajar con las condiciones sanitarias adecuadas. O sea, cada empresa deberá contratar un experto en seguridad de higiene o eventualmente un asesor médico que diga cuáles son las condiciones en las que tienen que trabajar, cuál va a ser la distancia entre los trabajadores y, por supuesto, usar barbijo. Otra de las preguntas, ¿qué pasará con las empresas del sector administrativo? Lo mismo, tiene que ver en qué medida se defina las condiciones laborales para que esa empresa pueda trabajar con distancia social, con condiciones sanitarias. Hay muchas empresas que están trabajando, pero a un mínimo, y un mínimo deja fuera el sector administrativo. Es muy interesante lo que se plantea porque habla del temor de muchos trabajadores que, lógicamente, en el marco de la situación general, del aislamiento obligatorio, de lo que se escucha todos los días, del peligro de la circulación, que aunque la actividad en la cual pertenecen y trabajan de a poco vuelva a trabajar, van a sentir el temor de tener que ir a trabajar. ¿Y quién les garantiza que lo hagan de manera segura? Sí, pero también suman 2 más 2 y dicen, si la empresa no va a trabajar tarde o temprano, me van a terminar despidiendo. Sí, pero hoy lo que ocurre en la mayoría de los trabajadores es el temor absolutamente razonable a contagiarse, porque lo que se está hablando es que deben quedarse en la casa. A ver, ¿y qué figura ese temor? ¿Puede un trabajador hoy que es convocado a su fuente de trabajo alegar algún tipo de, obviamente, de estado psicológico, psiquiátrico que se lo impida, una licencia, y esto tiene que ser acatado? No, en términos generales no, más allá de que alguien tenga una situación particular. No, imaginemos un trabajador que efectivamente esté atravesando un cuadro difícil psicológico, que hay un montón. Bueno, en ese caso ocurre lo mismo que ocurre en circunstancias normales, que un certificado médico que aconseje una licencia, por supuesto, debe, como cualquier otra enfermedad que no sea laboral, sino inculpable, bueno, también debe respetarse esa licencia desde luego. Pero incluso en aquellas actividades que están exceptuadas, y, o sea, siguen trabajando, recordemos que hay sectores de trabajadores que pueden no ir a trabajar. Aquellos sectores de riesgo, mayores de 65, claro, 60 años, aquellos que tienen que esos cuidar... no van a volver a trabajar porque es lo que se está discutiendo en el gobierno. Está claro, una de las pocas cosas que trascendió es que los mayores de 65 no vuelven a laburar. O el padre o madre de un niño o niña que no va a la escuela porque tampoco probablemente se reanuden las clases. Entonces, algún adulto mayor responsable es el que se queda a cuidarlo. Recuerden escribirnos a nuestro Twitter, @AmericaNoticias, para este tipo de consultas, porque cada realidad que vive cada persona en tiempo del coronavirus es diferente. A ver, Kinesiología en Movimiento nos escribe, dice, kinesiólogos, ¿podemos reabrir los consultorios? Además, quiero saber, porque me tengo que mudar y no puedo, en el nuevo edificio no pueden entrar y no puedo dejar el que estoy, pero tengo que pagar ambos. Claro, ya cerraste contrato, tenés que pagar ambos, si no el dueño del nuevo te dice, no, ya está, te lo doy debajo. ¿Cómo hago? Bueno, ahí lo que hay que hacer es esperar a ver cuál va a ser el descongelamiento que va a plantear el gobierno. Porque hay infinidad de pequeños trabajadores autónomos que no están contemplados en los DNU, digamos. Sí, esa consulta más bien está dirigida a aquellos cuentapropistas que tienen una serie de medidas dictadas en función de esa situación, de las consecuencias económicas que genera el aislamiento, que tal vez, depende de la categoría tributaria que tenga, claro, puede tener derecho a cobrar la asignación de 10.000 pesos del gobierno. Hay que decir que algunas actividades de estas autónomas se van también permitiendo, ¿no? Por ejemplo, se habló mucho de los jardineros, de algún grado de reparaciones que sí, pero se van alguna como la de kinesiología de tanto contacto, yo creo que va a ser de las últimas. Ahí sí, porque está el contacto. Más allá de lo independiente de un jardinero y demás, profesiones liberales como el escribano, el abogado, que también está de alguna manera sin poder hacer estos trámites.
tenías ahí el tema de un Doctor, alquiler. ¿usted como abogado Claro. puede laburar o no? Sí, pero, a ver, sobre todo se trabaja desde la casa, eso no hay ninguna duda. De todos modos, hay feria judicial, los tribunales están La mitad de las están cosas no se pueden cerrados, hacer. Claro. hay una guardia de emergencia y los colegios de abogados tramitan un permiso excepcional para poder ir a presentar una denuncia, por ejemplo, a alguien que, de lo que hablábamos hace un rato, si un trabajador debe judicializar su reclamo, hay una guardia judicial y el abogado puede ir a presentar ese reclamo. Bueno, es importante entonces ya concluir con que esta pandemia no ha puesto un parate en todos los derechos laborales. No, al contrario, esto lo fortaleció, no es así. Soledad, porque uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en estas circunstancias son los trabajadores, son aquellas personas que solo tienen su trabajo para vivir, entonces se le garantiza su salario y además se le garantiza la continuidad laboral desde la prohibición. Y si nada de eso ocurre, el Ministerio de Trabajo y los tribunales laborales y sobre todo diría los sindicatos son los que deben garantizar que se proteja a esa figura, a ese trabajador. Hay que ver, yo soy un poco más cauteloso, que no pase como está pasando en Brasil, donde en Brasil, por ejemplo, lo que se está discutiendo es que muchos trabajadores están aceptando que cobrar menos con tal de conservar el empleo, ¿no? Que esto me parece que va a ser una de las discusiones también que tarde o temprano se va a intentar plantear. Brasil es un caso muy excepcional. Hace un año se aprobó una reforma laboral que lo hemos caracterizado muy crudamente diciendo que no hay más derecho del trabajo en Brasil. Entonces, una de las consecuencias es esa, es decir, que un trabajador individualmente considerado pueda pactar de igual a igual con su empleador, por ejemplo, su salario por debajo de lo que establecen los mínimos, algo inaceptable dentro de lo que es el derecho del trabajo. En Brasil ahora se puede hacer. Estamos yendo 100 años atrás. Bueno, a todos sigan mandando preguntas. Vamos a tratar de con cada especialista ir contestando las dudas de ustedes, que son las dudas de todos, en definitiva. Escríbanos a nuestro Twitter, @AmericaNoticias. Hoy estamos contestando preguntas de problemas laborales. Hay una crisis en el mundo del trabajo. Cada uno está viviendo situaciones diferentes.